ya comenzaríamos en el siguiente viernes, sería para rendir el parcial, el segundo parcial. ¿Sí? Ahí nos queda una clase más, que ahí yo terminaría la unidad 6, ¿sí? Y luego el recuperatorio para quienes tengan que recuperar, ya sea el primer parcial o el segundo. Con respecto a las 6, ¿sí? Como digamos, nos queda ahí una clase entre los dos parciales, digamos, entre el parcial, el segundo y el recuperatorio. Obviamente que lo que se dé en ese anteúltimo encuentro no entra en el parcial ni tampoco en el recuperatorio, pero sí puede que se considere para el final, ¿sí? Cuando ustedes rindan. Así que por eso es importante que asistan y que, aunque eso no entre en el segundo parcial, ni tampoco en el recuperatorio, pero que sí puedan estar y participar hasta el final, eh, porque son temas que forman parte de la planificación y entran en un final. ¿Sí? Vamos a esperar que entren un poquito más, y enseguida arrancamos. ¿Cómo van con las demás materias? ¿Les fue bien? ¿Tienen que recuperar algunas? ¿Qué están cursando? A ver, cuéntenme un poquito mientras esperamos, mientras hacemos tiempo. Yo tengo que recuperar el primer parcial de esta materia nomás. Ah, bueno, nos vamos a ver entonces en el último encuentro. Profe, usted si es tan amable, ¿podría pasar un modelo de examen? Porque por lo menos a mí yo me entreveré un poco con las clases y me perdí como un poco entre las clases de la profe anterior y eso. O sea, estaría Ajá. bueno, no sé, un modelo de parcial, por ejemplo. O no eso, sino, no sé, Para pautas practicar. o... Claro, para practicar exactamente. Sí, Ajá. profe. O si no, un Eh, trabajo práctico con ejercicios en sí, de un poquito más desarrollados, porque también Sí, claro. tuvimos un exactamente, poco de exactamente. complicaciones con eso, no fue bastante complicado en el parcial y nos faltaría practicar un poquito más en ese sentido, Bien. reforzar. Claro, claro, claro. O sea, lo que dice Mauro, por ejemplo, ejercicios similares por lo menos como para practicar. Bien. Mira, yo en realidad no tengo ningún modelo, porque bueno, como les comentaba, yo tomé solamente este último tiempito con la profe. Yo sí ya tengo hecho la mayoría de los ejercicios que sí los vamos a ver el viernes que viene, y que tendrán, digamos, una manera similar de realizarse el examen. ¿Sí? Es decir, por eso la importancia de que que ustedes puedan leer en esta semana lo que yo les mandé, ¿sí? Les pasé la filmina, es toda esta, las 5 que la vamos a terminar de ver hoy, se las pasé con teoría, ¿sí? Para que ustedes puedan reforzar un poquito. Entonces, habiendo leído, ¿sí? El viernes vamos a estar un poco más aceitados, digamos, en cuanto a lo que se entiende en conocimiento, en conceptos y por ahí en temas de interpretación. Entonces, la idea es que podamos justamente a partir de esta lectura poder practicar. Ahora, los temas pasados, ¿sí? Yo le voy a preguntar a la profe si puede pasarme algo, algún modelo o algún ejercicio. Entonces también lo practicamos y en todo caso podemos usar esa clase, ¿sí? Para reforzar o para, para tomarla como una clase de repaso. Entonces ustedes se aseguran de de que tienen que aprobar, ¿sí? Entonces, Sí, si les profe, muchas parece, gracias. lo podemos hacer así. Pero en lo que son estas últimas 2 unidades, no se preocupen que las vamos a practicar, y como les decía, ejercicios en esa temática, en esa estructura, con esa, digamos, en esa idea, es la manera en que vamos a hacer el parcial, ¿sí? Pero como les decía, vamos a practicar un poquito. Entonces, ¿les va bien?
¿sí? Si llegamos al parcial, correcto. ¿Cómo? Así llegamos bien al parcial con ese modelo que usted está Claro, diciendo. exacto, ¿sí? Profe, disculpe, a mí no me llegó nada de lo que pasó. No sé si tiene bien ¿No? mi correo. Vos sabés que yo los tomé del aula, pero si te parece, eh, Subió a lo que es... no, no porque, bueno, eso por eso armé para no molestarla a la profe y pedirle que me habilite, lo compartí, no lo subí en la nube, ¿sí? Yo no tengo perfil para subirlo, sino que les armé una carpeta en el Drive y se los compartí ahí. Si no te llegó, déjame que yo lo revise y en todo caso te mando directamente por correo. Lo que pasa es que hay archivos que son pesados, entonces a veces por correo no se carga, por eso para mí por ahí es mejor compartirlo en el Drive. Pero déjame que lo revise y te mando, ¿sí? Por ahí si alguien más no recibió, por favor me avisa, ¿sí? Ahora antes de terminar la clase vamos a volver a comentar esto. Por favor me avisa porque es importante que reciban el material y que lo lean, ¿sí? Porque si no, va a quedar un bache ahí y no vamos a llegar bien al examen, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. ¿Les parece? Estamos un poquito menos que la clase basada, pero vamos a arrancar. Bueno, ustedes recordarán que la clase pasada, nosotros, ¿qué habíamos visto en la unidad 5? Habíamos visto cómo se comportaban las diferentes situaciones competitivas dentro de un determinado mercado, dentro de una determinada estructura, y hacíamos pie o hacíamos foco en resaltar cómo se daban o se comportaban los precios según el tipo de situación en la que estábamos posicionados. ¿Sí? Avanzamos y llegamos a una de las 3 metodologías o manera de fijar el precio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver. Una era pensando a partir desde qué, cuál era el caminito o cuál era el inicio donde nosotros arrancábamos para llegar hasta el precio ideal, ¿sí? O el precio que nosotros como fijadores de precio, como emprendedores, como dueños, como empresarios, decíamos, este es el precio al que yo tengo que fijar mi producto o mi servicio. ¿Se acuerdan? A ¿Puede ver, ser ¿eran? que uno sean los costos? Exacto, correcto, Damián, correcto. Uno era a partir de los costos. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que yo primero hacía un correcto análisis, una identificación, una gestión, una evaluación, es decir, todos los mecanismos y los procedimientos que a mí me permitan identificar cada uno de mis costos, ¿sí? Yo adicionaba un margen de ganancia, que es el margen que yo quiero ganar, ¿sí? Por encima de lo que a mí me costó, ¿sí? Y luego con una, digamos, intensa campaña marketinera para llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿sí? Yo ponía a disposición de ellos mis productos o servicios, ¿sí? Eso era una de las metodologías que era a partir del costo. Otra de las maneras de determinar el precio era haciendo totalmente a la inversa, totalmente al revés. Ya no nos posicionábamos como punto de partida o como inicio los costos, sino que primero lo que hacíamos era pensar, ¿sí? Pensar en cuál es el precio, pensar, analizar, estudiar e investigar, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ir a la fuente, que es el mercado, y una de las herramientas que podíamos utilizar era la investigación de mercado, ¿sí? Ya no para identificar o determinar cuáles son sus gustos, sus preferencias, cómo quieren
nuestros consumidores que sea diseñado el producto o el servicio, sino en este caso preguntar o consultar o averiguar hasta qué precios ellos están dispuestos a pagar. ¿Y por qué se presenta esta metodología o esta manera como condición totalmente opuesta a la de los costos? Porque si yo luego de todo mi trabajo, de todo el esfuerzo y el proceso que a mí me lleva, ¿sí?, conectar o contactar con los proveedores, hacer las compras, y todo el resto, ¿sí?, de las erogaciones que yo necesito incurrir para producir mi bien o para prestar mi servicio, y resulta que el margen que agrego y el precio al que llego es por encima o está por un nivel superior a lo que el cliente está dispuesto a pagar, esto va a repercutir de manera negativa en mis ventas porque justamente el nivel de unidades demandadas van a ser bajos. ¿Por qué? Porque voy a tener un público donde no va a poder pagar el precio que yo estoy, al precio que yo estoy poniendo u ofreciendo mis productos o mis servicios. Entonces ahí es donde viene esta política o esta nueva manera de fijar los precios y dice, para que esto no te pase, es decir, para que vos no pierdas ventas y que a la vez esa pérdida o esa caída en el nivel o en el volumen de unidades vendidas digamos, repercuta o te impacte de manera negativa en la posición, en esa cuota de participación que estás ocupando en el mercado, más bien primero es conveniente que vos identifiques o conozcas cuál es el precio de que los productos y los servicios están dispuestos a pagar nuestros usuarios, consumidores o clientes. Entonces, arrancamos mejor, ¿sí?, de manera inversa y decimos, conozcamos primero cuál es el precio al que están dispuestos a pagar, ¿sí? Luego vamos a fijar o vamos a determinar el margen que yo quiero ganar, ¿sí? Y el costo voy a llegar por diferencia. ¿Diferencia de qué? Diferencia de hacer el precio que están dispuestos a pagar menos, ¿sí?, el margen que yo quiero ganar. Entonces, ese número es el costo sobre el cual yo tengo que trabajar. Pero ese trabajo o ese costo al que yo tengo que llegar, como posiblemente no sea el mismo costo que yo sin hacer este trabajo, ¿sí?, voy a tener, necesito analizar y necesito pensar cómo hacer para mejorar y cómo hacer, ¿sí?, qué eliminar, qué gestionar de una mejor manera, qué suprimir, qué correr, ¿sí?, para llegar y para adaptarme o adecuarme al costo correcto. Para que a partir de ese costo, yo cuando agregue un margen de ganancia, llegue al precio que los clientes están dispuestos a pagar. Pero al momento de pensar cómo hacer para llegar a ese costo, ¿sí?, esta metodología considera algo muy importante, digamos que lo pone como una condición, que es, ojo, con no descuidar la calidad, ¿sí? Es decir, mejoremos nuestros costos, conozcamos cuáles son nuestros costos ocultos y por qué se dan y si realmente son necesarios, ¿sí?, o si los puedo eliminar o si los puedo reducir, o vamos que lo necesito hacer visibles, porque si son ocultos, como lo dice la palabra, no los puedo ver, y si no los puedo ver, no los puedo medir, porque no los puedo identificar, no los puedo detectar. Entonces, se hace necesario conocer de manera estricta todos y cada uno de mis costos, pero siempre manteniendo la calidad de mis productos o de mis servicios. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, ¿sí?, como oferentes o como empresarios o como emprendedores, que nos diferenciamos con nuestro producto en relación a la competencia. Y que si mantenemos un determinado nivel de demanda o de compras es porque a nuestros consumidores realmente les gusta o les atrae los productos que nos están adquiriendo. Entonces se debe siempre preservar la calidad y tener en claro y tener presente la importancia por la que nosotros estamos, nuestra misión, que es lograr satisfacer necesidades con el producto que nosotros estamos ofreciendo.
necesidades alimenticias, necesidades de vestimenta, necesidades de recreación, ¿sí? Independientemente o en función al producto que nosotros apuntamos a satisfacer la necesidad, tener en claro qué es lo que yo necesito mantener para no perder esa posición, ¿sí? Dentro del mercado donde yo estoy compitiendo, ¿sí? Y eso es un poquito lo que habla este cuadro, este paso a paso, ¿sí? Primero decimos entonces que bajo esta metodología, bajo esta política, debemos desarrollar un producto que responda a los intereses de los clientes, tanto actuales como los clientes futuros. Y como decíamos recién, una de las maneras de conocer es a través de una investigación de mercado, ¿sí? ¿Y qué permite una investigación de mercado? Permite obtener las respuestas de la fuente más importante, que son nuestros consumidores que están en el mercado donde nosotros estamos compitiendo, ¿sí? Una investigación de mercado se puede utilizar para llegar a la respuesta del problema que ustedes quieren. Pero acá no hay que malinterpretar o mal entender cuando hablamos de problema. No lo debemos ver como algo malo, sino como una cuestión que queremos resolver, ¿sí? Así como decíamos que al momento de fijar nuestro precio final a partir de nuestros costos, resulta, digamos, conveniente o se recomienda utilizar una investigación de mercado para saber qué especificaciones quiere el consumidor de nuestros productos, ¿sí? Para en función a eso poder elaborar un producto que satisfazca esas necesidades, esos requerimientos que ellos tienen y que ellos quieren, ¿sí? En esta instancia utilizaremos una investigación de mercado ya no para apuntar solamente a lo que ellos quieren o necesitan consumir, sino cuántos o qué valor o hasta qué precio ellos están dispuestos a pagar, ¿sí? Entonces para eso yo necesito, ¿sí?, conocer su respuesta, y una de las herramientas es una investigación de mercado. Formulo preguntas, ¿sí?, que serán las que yo luego saldré al mercado a consultar, a preguntar, ¿sí? Y a partir de esas respuestas yo las tomaré, las procesaré y las convertiré en información, ¿sí? Porque hasta tanto solamente son datos que no me van a dar una solución, al menos en esa instancia. Pero cuando yo me siento y comience a procesar y comience a armar un informe, ¿sí?, con todo lo que he recaudado, ¿sí?, de información, me va a permitir elaborar un informe y eso me va a permitir tomar una decisión. Chicos, les pido, en este momento no veo, pero desactiven sus micrófonos, por favor. ¿Sí? Bien, hasta acá todo claro, ¿sí? Una vez que yo procesé la información, estoy en condiciones de tomar una decisión. ¿Y cuál va a ser esa decisión? Va a ser determinar el precio sobre el cual yo tengo que trabajar o fijar para a partir de allí decir, este es el costo sobre el que tengo que posicionarme o al que tengo que llegar. Que como les decía recién, posiblemente no sea el mismo costo que yo tendría si comenzaría, ¿sí?, trabajando desde los costos y llegar hasta el cliente, ¿sí? Un segundo. Ahí está. Escoger un precio objetivo, ¿sí?, a partir de lo que quiere el cliente y de lo que está dispuesto y puede pagar por el producto o por el servicio, ¿sí? Recuerden que las empresas no se dedican solamente a procesar un conjunto de insumos y transformarlos en un producto final para luego comercializarlo o revender, sino que también hay muchísimas empresas y organizaciones que se dedican a prestar un servicio de asistencia médica, un servicio de limpieza, un servicio de transporte, ¿sí? Son prestaciones donde no hay, ¿sí?, un intercambio de un bien tangible o de un bien material, pero hay una comercialización, hay una relación entre dos o más partes. Una vez que nosotros
hemos determinado cuál es el precio objetivo, ¿sí? Yo tengo que hallar cuál va a ser mi costo objetivo. Y mi costo objetivo simplemente lo voy a llegar haciendo la diferencia entre el precio que Rocío dijo que está dispuesto o dispuesta a pagar por mi producto, menos la ganancia que yo digo que yo quiero ganar. Entonces, esa diferencia me termina llevando al costo objetivo sobre el cual tengo que trabajar y sobre todo lo que ya hemos hablado hace un ratito. Llegar a ese costo, es decir, trabajaré sobre este nivel, sobre este número, ¿sí? Y si yo haciendo número veo que de la manera que vengo trabajando no cuadra, no cierra, entonces acá se genera un desafío importante de decir, ¿qué es lo que yo tengo que evitar, suprimir, correr, ¿sí? O visualizar, ¿sí? O ponerle una luz para que lo que esté oculto, lo que esté o lo que no se vea, lo podamos identificar y ahí podamos ver cómo hacemos para mejorar eso. ¿Sí? O también se hace importante identificar cuáles son aquellos costos que no agregan valor. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay muchos costos que nosotros incurrimos, pero que no son apreciados o valorados por nuestros clientes. Es decir, si lo incluimos o no, es decir, estén o no, en el cliente, en el consumidor, no representa absolutamente nada. No hay un cambio en su decisión de comprar o no, porque ese costo esté o no. Entonces, si nosotros logramos identificar que la presencia o no presencia no incide en la decisión de compra de nuestro cliente, podemos intentar correr ese costo, ¿sí? Porque eso nos va, digamos, a alivianar, ¿sí? Y nos va a permitir seguir trabajando sobre ese número al que yo tengo que llegar. ¿Para qué? Para que cuando esté en esa condición comience a producir, entonces cuando yo lo saco a la venta va a ser un precio que el cliente está dispuesto a pagar o que va a poder pagar, porque lo tomé a partir de su respuesta o de su información. ¿Sí? Bueno, este grafiquito está dentro de una de las páginas de Cuevas, ¿sí? Que también se los mandé. Simplemente muestra, ¿sí? El caminito este que veníamos hablando de cómo determinar el costo objetivo. ¿Sí? Determinar lo que el cliente quiere y a partir de ahí desarrollaremos el producto. Seleccionar el precio de venta. El costo objetivo lo vamos a determinar haciendo lo que el cliente está dispuesto a pagar menos la utilidad que yo quiero ganar, ¿sí? Y a partir de ese número al que yo llego, ¿sí? Tendré que comenzar a trabajar con todo mi equipo, con todos mis recursos, con todas mis capacidades, y si no tendré que ver cómo logro, cómo consigo, ¿sí? A través de nuevas prácticas, a través de nuevas herramientas, a través de nuevas capacitaciones, ¿sí? Esto es algo muy importante cuando nosotros necesitamos implementar algo que viene de la mano con una mejora, al menos en ese momento esperada. Nosotros necesitamos transmitir conocimientos, necesitamos enseñar al equipo que está trabajando con nosotros cómo hacer, cómo trabajar, ¿sí? Y en muchos casos y muchas veces es desaprender lo viejo y aprender lo nuevo, ¿sí? Esto que les acabo de decir es una de las definiciones del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es aprender? Desaprender en muchas ocasiones lo viejo y aprender cosas nuevas. Es decir, si yo venía haciéndolo así porque así me enseñaron, porque así me capacitaron y para esto me contrataron, y resulta que hoy hay un cambio, ¿sí? Porque necesitamos rever el proceso, revertir muchas cosas, entonces nosotros, ¿sí? Como responsables, como jefes, como líderes, como dueños, ¿sí? Debemos capacitar a nuestro equipo de trabajo, a nuestro recurso humano para que sepa entonces cómo lo deben hacer. Porque son ellos quienes serán los encargados de hacer posible, ¿sí? Lo que nosotros como empresa queremos llegar o aspirar.
Entonces, a través de diferentes métodos, como dice acá el caso, la ingeniería de valor, análisis de costo, métodos de ABC y muchas otras herramientas, ¿sí?, nos va a permitir poder, a partir del conocimiento, a partir de adquirir nuevas capacidades, ¿sí?, implementarlas, y que esa mejora o que ese trabajo, que ese proceso realmente llegue o resulte el beneficio que realmente esperamos o el resultado que queremos, ¿sí? Como todo, ¿sí?, siempre vamos a encontrar algunas ventajas y algunas desventajas, ¿sí? ¿Qué ventajas encontramos o podemos mencionar que se dan o que se presentan dentro de este tipo de costo? Primero, que va a orientar la organización hacia el cliente, ¿sí? Es decir, yo ya no estoy trabajando, ¿sí?, de manera independiente o de manera unilateral o sin considerar la opinión del cliente, sino que es todo lo contrario. Yo primero busco, ¿sí?, la información de mi cliente, de mi consumidor, lo conozco, interpreto, ¿sí?, y en función a otros indicadores, ¿sí?, porque yo siempre digo, cada contexto o cada lugar, ¿sí?, hace que la realidad sea distinta, ¿sí? Es decir, cuando nosotros o cuando ustedes se encuentren, ¿sí?, hablando o participen y escuchan testimonios quizás de emprendedores, por ejemplo, de diferentes lugares del país, cada uno, ¿sí?, tendrá una experiencia distinta que contar. ¿Por qué? Porque cada uno está ubicado o está radicado en un lugar específico que lo ubica, ¿sí?, y hace que esté rodeado de muchos factores o muchas condiciones distintas, ¿sí?, a otros emprendedores o a otros empresarios. Entonces tiene también mucho que ver, ¿sí?, el contexto y la realidad de cada mercado, de cada estructura, ¿sí? Entonces, lo que permite este tipo de manera o de costeo por objetivo es adecuarnos o trabajar de manera equilibrada entre la decisión o el deseo o la posibilidad que tiene el cliente, ¿sí?, con nuestro trabajo y con nuestro producto, ¿sí? Y esto nos puede permitir o nos puede, digamos, estar un poco más seguros o tranquilos que nuestro producto se va a vender. ¿Por qué? Porque si yo estoy manteniendo las especificaciones del diseño, estoy manteniendo la calidad, estoy manteniendo o sabiendo de antemano que ese producto no ha sido modificado y que va a satisfacer de la misma manera las necesidades, y encima estoy vendiendo a un precio que el cliente dijo que estaba dispuesto a pagar, es, digamos, hasta poco probable que no podamos ubicar nuestros productos en el contexto o en el mercado. Otra de las ventajas es que une a la fuerza laboral en el logro de los objetivos claros y medibles. Esto hace referencia al trabajo en equipo, al trabajo de todos, ¿sí? Al momento, como decíamos hace un ratito, al momento de incorporar nuevas mejoras, nuevas herramientas, nuevos procesos, ¿sí?, se hace necesario involucrar y hacer partícipes a todos, ¿sí?, aquellos que tengan una relación directa con ese proceso, ¿sí? Y esto va a ser o va a contribuir a partir de la delegación de responsabilidad, a partir de la delegación quizás de autoridad, ¿sí? Es decir, yo te hago responsable, ¿sí?, a vos para que te encargues de supervisar o que te cerciores de que este proceso se está cumpliendo, ¿sí? Y vamos logrando que cada uno desde su lugar y desde su puesto, ¿sí?, vaya tomando esta responsabilidad y se vaya justamente haciendo responsable de lo que está haciendo y de los resultados que está mostrando, ¿sí?
y minimiza las actividades que no agreguen valor. ¿Sí? Lo que decíamos también hoy. A partir de esta identificación o a partir de este, digamos, esfuerzo, ¿sí?, que hacemos para mejorar nuestros costos, surgen a la luz situaciones o variables que quizás no agreguen valor a este proceso. Entonces es momento de hacerlas visibles, de pensar, de analizar si realmente son importantes, ¿sí? ¿Qué posición me deja a mí esa actividad? ¿Cómo influye esa actividad en el cliente, o esa variable, mejor dicho, en el cliente? Y si a mí no me agrega valor, ¿sí?, y si para el cliente no representa, como decíamos hoy, que esté o no esté, no incide en la decisión de comprar, entonces es momento de decidir por correr y ahorrar lo que nos costaba tener esa actividad funcionando. Como desventajas, ¿qué podemos encontrar o qué podemos identificar? Su uso efectivo precisa el desarrollo de datos detallados sobre los costos, ¿sí? Y todo lo que vamos bueno, los dos puntitos que siguen, se resume en tiempo, ¿sí? Nosotros en tiempo y en capacitación, ¿sí? Nosotros para poder identificar y para poder llegar al resultado que queremos llegar, que es al costo objetivo, necesitamos tiempo, necesitamos saber cómo trabajar, conocer lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Y eso va a llevar un poco más de tiempo porque necesitamos parar la pelota, ¿sí?, y comenzar a trabajar para ver qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que no estoy haciendo bien, ¿sí? Y esto quizás, al menos en un principio, va a generar un retraso porque nosotros venimos trabajando de una manera y tenemos que parar o tenemos que pausar o ir más lento porque necesito reforzar o necesito aprender o necesito acá dedicar un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces necesitamos buscar herramientas, necesitamos buscar maneras, nuevas estrategias, nuevas formas de hacer y de aprender, ¿sí? Requiere obviamente que el personal se integre y trabaje en equipo, ¿sí? Y digamos que esta no es la desventaja, porque esto va a jugar o a permitir, ¿sí?, que el resultado o el costo al que nosotros queremos llegar realmente podamos, ¿sí?, podamos llegar a ese numerito. La desventaja va a representar cuando no hay, ¿sí?, un equilibrio, cuando no hay digamos, vamos todos para este lado, trabajemos en equipo, trabajemos de manera conjunta, ¿sí? Y el último, ¿sí?, como les decía hace un ratito, que es el resumen, que necesitamos tiempo, ¿sí? Tiempo para coordinar, tiempo para reunirnos, tiempo para capacitarnos, tiempos para estudiar, tiempos para probar, en muchas ocasiones va a ser un ensayo y va a ser prueba-error, ¿sí? Y esto puede dejar o puede implicar una desventaja porque es tiempo que estamos dejando de destinar a otras cuestiones o a otras labores que son también tan importantes y que se dan en la diaria, ¿sí? Y bueno, la tercera manera o metodología de fijar el precio era a partir de la competencia, ¿sí? ¿Recuerdan cuando decíamos o veíamos de fijar precios por encima de la competencia, igual o menor? Y acá había, digamos, unas definiciones para cada una de esas situaciones. Si yo fijaba precios por encima de la competencia, ¿sí?, es decir, voy a estar vendiendo, si yo sé que mi competencia por este producto lo está vendiendo a 250 y yo lo voy a vender a 280, es necesario que yo me pueda identificar con algo, que mi producto sea de calidad y también que esté apuntando a un sector distinto, ¿sí?
Caso contrario, ¿cómo yo justifico o cómo me justifico, ¿sí?, para ganar clientes si estoy vendiendo un producto por un precio superior, pero en términos de calidad o de especificaciones, de diseños, manera de satisfacer necesidades, es igual a la competencia? ¿Sí? Si yo no logro marcar una diferencia, vender un producto o un servicio en las mismas condiciones que la competencia, pero un precio mayor, me va a generar o me va a ubicar en una situación desfavorable. ¿Sí? Vender al mismo precio es otra de las opciones, o vender por debajo de la competencia. ¿Sí? Esto, el efecto más inmediato que me va a dejar es aumentar mi participación o mi cuota dentro del mercado competitivo donde estamos. ¿Sí? ¿Hasta acá, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Parece que sí. Sí, sí, profe. Bueno, Yo por mi parte sí. Sí, Sí, bueno, profe. bien, gracias. Vamos a ver otro tema muy lindo, ¿sí?, muy interesante, conocido como elasticidad. ¿Alguien alguna vez escuchó, estudiaron en otra materia elasticidad? Sí, en economía, profe. sí, profe. Bueno, entonces no va a ser un concepto nuevo, ¿sí? Los consumidores en general compran más de un bien cuando se dan básicamente tres condiciones o tres situaciones. Uno, cuando su precio bajó o es bajo, cuando el nivel de ingresos aumentó. Vamos a suponer que en su trabajo logró un ascenso, ¿sí? Entonces al aumentar su nivel de ingresos, ¿sí?, su poder adquisitivo aumenta y puede, ¿sí?, comprar más bienes que antes, ¿sí? O cuando los precios de los sustitutos de dicho bien son altos, o cuando los precios de los complementarios son bajos. ¿Sí? Vamos de nuevo con esto. ¿Cuándo entonces los consumidores comprarán más de un bien? Cuando los precios de los sustitutos son altos. En el caso de lo que pasa ahora, la carne y el pollo. ¿Sí? Si la carne sigue aumentando, ¿sí?, y el pollo se mantiene constante, ¿sí?, quizás, y es muy posible, que los consumidores opten por un bien sustituto. ¿Por qué? Porque ya no pueden consumir, o al menos en la misma frecuencia o en la misma intensidad, por la carne. ¿Sí? O cuando los bienes complementarios son bajos. Si un producto está formado por bienes que lo complementan y uno de ellos baja, ¿sí?, el producto final, ¿sí?, va a ser más barato. Entonces, en ese sentido, también, ¿sí?, la cantidad demandada va a aumentar. Para medir qué tanto responden los consumidores cuando cambian alguna de estas variables, ¿sí?, aparece este concepto o esta denominación por parte de los economistas de elasticidad. Y vamos a ver ahora tres clases de elasticidades. La elasticidad precio-demanda, la elasticidad cruzada y la elasticidad ingreso-demanda. ¿Sí? La ley de demanda dice que la caída en el precio de un bien aumenta la cantidad demandada de este. La elasticidad precio de la demanda va a medir qué tanto, ¿sí?, la cantidad demandada va a reaccionar en función a una variación o cambio en el precio. Y acá podemos hablar de dos tipos de elasticidades. Una demanda de un bien elástica y una demanda de un bien inelástica. Una demanda de un bien es inelástica, ¿sí? Y acá vamos despacio y vamos a interpretar, y después con el gráfico lo van a poder relacionar. Va a ser entonces elástica si la cantidad demandada responde
dice el libro, sustancialmente a un cambio en el precio. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere sustancialmente? De manera drástica. La diferencia realmente es notoria, se observa. ¿Sí? En cambio, la demanda de un bien será inelástica si la cantidad demandada responde de manera más liviana, ¿sí? O menos impactante en relación a cómo varía el precio. ¿Sí? La elasticidad precio de demanda es la medida de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio de su precio. Pero hay una condición, que es que todas las demás variables que influyen en los planes de los compradores se deben mantener constantes. ¿Sí? Es decir, acá lo único que va a variar es el precio. ¿Sí? Siempre relacionen, ¿sí? El título, en este caso, de lo que vamos a analizar. ¿Sí? Elasticidad, precio de la demanda, ustedes tienen que relacionar y acordarse de decir cómo varía mi demanda ante la variación del precio del bien que estoy comprando. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se calcula la elasticidad precio-demanda? El cálculo va a ser haciendo la relación o el cociente entre variación porcentual de la cantidad demandada dividida variación porcentual en el precio. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir variación porcentual en la cantidad demandada? Vamos a ver un ejemplo sencillito. Quiere decir en cuánto cayó, ¿sí? En cuánto cayó la demanda en función, ¿sí? A la variación del aumento del precio. ¿Sí? Medir estas dos variables nos va a decir qué tipo de elasticidad estamos hablando. Por la ley de demanda es de esperar, y esto también es importante, ¿sí? Que el valor de la elasticidad sea negativo. ¿Por qué quiere decir eso? Porque el numerador, ¿sí? Va a dar un resultado negativo porque la demanda está cayendo. ¿Sí? Si yo antes a un precio de 50 compraba 100 y hoy el precio aumenta, ¿sí? Mi demanda va a caer. Entonces cuando yo hago o cuando yo calculo esa variación, voy a tener un resultado negativo y un resultado positivo. ¿Sí? Ese resultado me va a dar un resultado negativo. Pero en este sentido, lo que vamos a mirar o en donde nos vamos a posicionar es en su valor absoluto. ¿Sí? Es decir, si me da menos 1, yo me voy a quedar con 1. Si me da menos 0,25, yo me voy a quedar con 0,25. ¿Sí? Por eso nos quedamos o vamos a posicionarnos siempre en el valor absoluto del resultado. ¿Sí? Es decir, olvídense del número negativo. ¿Sí? Y acá vamos a tener en cuenta, en función a qué resultado obtenemos acá, cómo será la demanda. Si la elasticidad precio-demanda es mayor a 1, ¿sí? Es decir, si a partir de esta relación el resultado al que llegamos es mayor a 1, la demanda va a ser elástica. ¿Sí? ¿Y qué decíamos que era elástica? Que responde significativamente el comportamiento de la demanda en relación al comportamiento o a la variación del precio. Si la elasticidad precio-demanda es igual a 1, decimos que la demanda de elasticidad es unitaria. Y si la elasticidad precio-demanda es igual o mayor a 0, pero menor a 1, la demanda va a ser inelástica. ¿Sí? Es decir, si el resultado es, por ejemplo, 0,83, quiere decir que el comportamiento de la demanda apenas varió en relación al comportamiento del precio. ¿Sí? Hasta acá, bien. ¿Sí?
¿Se entiende? Vamos a entenderlo mejor cuando veamos un ejemplo. Vamos a ver uno y después vemos otro. Vamos a suponer que si el precio de la pizza, ¿sí? Es decir, lo tenemos acá en el denominador, aumenta un 15%, la cantidad de demanda se reduce en un 20%. ¿Sí? Decíamos que si manteníamos constante todo el resto de las variables, ¿sí? Es decir, a esta persona que venía comportándose o que todos los fines de semana, digamos, tenía su casa de comida elegida y siempre compraba las pizzas de ahí, ¿sí? Si de repente se da un aumento del 15%, ¿sí? Su demanda en el tiempo que estamos midiendo va a bajar un 20%. ¿Sí? Este resultado nos da menos 1,33. Pero ¿qué nosotros dijimos acá arriba? Que nosotros nos vamos a quedar o que vamos a mirar en términos de valor absoluto. Entonces vamos a decir que la demanda es 1,33. Y como dijimos acá arriba, que cuando la demanda es, perdón, cuando la elasticidad precio-demanda es mayor a 1, la demanda es elástica. ¿Qué quiere decir? Que acá hay un resultado significativo, un comportamiento notorio, ¿sí? En la manera de operar o en la manera de comprar o de adquirir, en este caso, este producto que es la pizza, en relación al aumento del precio. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Para otro producto, ¿sí? Si el precio es de 100, la cantidad demandada es de 20. Si el precio sube a 120, la cantidad demandada es de 2. ¿Sí? Perdón, me salté un renglón. La cantidad demandada es de 12. ¿Sí? La elasticidad precio-demanda da como resultado menos 2, ¿sí? Pero como nosotros estamos diciendo que nos quedamos y tenemos que ver en términos del valor absoluto, corremos el negativo y nos quedamos solo con el numerito, ¿sí? Y decimos que es 2. Y 2, al ser mayor, ¿sí? Como decíamos acá, al ser mayor a 1, nuestra demanda es elástica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto en el gráfico. En el eje de las Y, ¿sí? O en el eje de las, en este eje cartesiano, en el eje de las Y o de las ordenadas, también conocido, vamos a representarlo con el precio. ¿Sí? Tenemos un precio inicial que decíamos que era de 100, y a este nivel nosotros teníamos una cantidad demandada que en el eje la representamos como X, o también conocida como las abscisas, y decimos que a 100 la cantidad demandada es de 20. ¿Sí? ¿Qué se produce o qué se da? Un aumento en el precio del bien en común, o en el bien en cuestión. ¿Sí? ¿Y a cuánto se va el precio? El precio va a subir de 100 a 120. Pero producto de este aumento del precio, mi demanda cae de 20 a 12. ¿Sí? Entonces acá, ¿sí? En este detalle, está el cálculo de cómo, ¿sí? Calculamos la variación para llegar al resultado de 12. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a hacer la división, primero la resta de 12 menos 20, ¿sí? Dividido 20, dividido 120 menos 100, dividido 100. ¿Sí? Yo llego que mi resultado es 2. Mi demanda es elástica. Si ustedes ven acá en la curva, ¿sí? O esta recta, perdón, la recta está bastante acostada, ¿sí? Y se puede ver cómo el cambio acá en el precio impacta en el cambio de la cantidad demandada. ¿Sí? Sí, profe. Veamos otro ejemplo.
Vamos a suponer que el precio es de 100, ¿sí? Y la cantidad demandada es de 10. A un precio de 100, la demanda es de 10. Vamos a suponer que el precio de 100 pasa a 120. En ese sentido, la cantidad demandada va a bajar, pero tan solo a 9. ¿Sí? Por lo tanto, la elasticidad de la demanda del producto en cuestión es de 0,5. ¿Sí? Como es mayor a 0 pero menor a 1, decimos que la demanda es inelástica. Y como ustedes verán acá, ¿sí? Se aprecia la diferencia entre esta recta con esta recta. ¿Sí? Entonces, como sugerencia, siempre grafiquen, ¿sí? Lleven los datos a un gráfico y dibujen y pongan un número, en todo caso, si lo tienen del caso, lo trasladan, y si no, hagan uno ustedes, ¿sí? Y analicen o trasladen esos datos a un eje cartesiano. Y grafiquen y se van a ver, y el comportamiento o el mismo dibujito de la recta, ¿sí? Les va a indicar cómo es la demanda, si es elástica o inelástica. ¿Sí? Bien, vamos a ver en 3 gráficos las 3 demandas, ¿sí? Las 3 elasticidades, perdón. Estos grafiquitos, este caso, los que vemos acá, están en el libro, ¿sí? Que son solamente las páginas que tienen que leer, ¿sí? Para no, digamos, no complicar, ¿sí? Siempre yo paso las páginas, ¿sí? Donde está la temática que tienen que estudiar. Entonces van y ya directamente se sientan a leer, ¿sí? En esas páginas están estos grafiquitos para que lo puedan ver y puedan practicar. Entonces, decimos que la demanda es elástica, ¿sí? Cuando la elasticidad es mayor a 1. Miremos este gráfico. Decimos que a un precio igual a 4, nosotros tenemos una cantidad demandada igual a 100. ¿Sí? Un precio igual a 5, ¿sí? Mi demanda cae. ¿Sí? Cae a 50. ¿Sí? Acá como aclaración dice, provoca un decaimiento del 67% en la cantidad demandada. Y acá se da un 22% en relación al precio antiguo con el precio actual. ¿Sí? ¿Cómo es la demanda? Elástica. ¿Sí? Acá se observa que el comportamiento de la demanda, ¿sí? Corresponde o se da de una manera sustancialmente mayor a cómo varió o a cómo se comportó, ¿sí? El aumento del precio. Otra manera que ustedes tienen de corroborar o de cerciorarse es vean el porcentaje. ¿Sí? Si nosotros estamos haciendo la división entre la variación porcentual de la demanda con la variación porcentual del precio, el numerador es mayor que el denominador, ¿sí? Entonces la demanda o la elasticidad va a ser mayor que 1. Y lo apreciamos en la manera en que se comporta o se grafica. ¿Sí? Vamos a ver cuando es una demanda con elasticidad igual a 1. ¿Sí? En este caso decimos que a un precio igual a 4, nuestras cantidades demandadas es a 100. En este sentido, se mantiene. ¿Sí? El precio sube de 4 a 5 y la demanda baja. Pero miren la particularidad, que el comportamiento o la variación porcentual de la baja en la cantidad demandada, es decir, antes a 4 pesos yo compraba 100, vamos a suponer, un caramelo a 4 pesos yo compraba 100 unidades. ¿Sí? Hoy el caramelo sale 5, bueno, ya no puedo comprar 100
pero tampoco, ¿sí? Tampoco puedo caer tanto como en esta situación, que es a la mitad, sino que puedo, con lo que representa ese producto para mí, ¿sí? Comprar 80. Entonces, la variación porcentual de la demanda, de la caída de la demanda, ¿sí? Es exactamente lo mismo que la variación porcentual del aumento del precio. 22 dividido 22 es igual a 1. Por eso la demanda en este caso es unitaria. La elasticidad de la demanda es unitaria. ¿Sí? Y una demanda perfectamente inelástica, que es cuando la elasticidad es igual a 0. ¿Qué quiere decir acá? Que el producto es o tiene tal representatividad para nosotros que cualquier aumento o cualquier suba de su precio, la demanda se va a mantener constante, no va a variar. ¿Sí? Por eso, en este caso, la demanda es inelástica. ¿Por qué? Porque es igual a 0. ¿Sí? Digamos que es perfectamente inelástica. ¿Sí? Y cuando la elasticidad es también inelástica, pero es menor a 1, ¿sí? Vemos lo siguiente. Vieron que la suba del precio siempre es la misma, pero lo que va variando acá es el comportamiento de la demanda. ¿Sí? Y acá decimos que lo mismo que venimos diciendo desde que empezamos con los gráficos. Pasamos de 4 a 5. ¿Sí? ¿Y en cuánto cae la demanda? Tan solo en 10. ¿Sí? Entonces, la variación porcentual de esta caída es el 11%, mientras que la variación porcentual del aumento del precio es el 22%. El denominador, ¿sí? Es decir, la variación porcentual del precio es mayor que su numerador. Entonces, el cociente entre 11 y 22 va a ser menor a 1. Entonces, la demanda, ¿cómo es? Es inelástica. Ya no es perfectamente inelástica, no está parada. No está como acá, que no produce ninguna modificación en la demanda, la variación del precio. Acá hay, y es una pequeña variación. ¿Sí? Pasamos ya no a la mitad, ¿sí? Tampoco a 80, sino vamos a 90. Entonces, ¿cómo es la demanda? Sigue siendo inelástica. ¿Sí? Ya no está tan acostada o aplanada la curva. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora cuáles son las cuestiones o los factores que van a influir, ¿sí? En la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? Primero, ¿cuál es la cercanía y la importancia que tienen los sustitutos? ¿Sí? Acá nos tenemos que preguntar qué otras elecciones o qué otras opciones tienen la competencia o los clientes en función a lo que ellos desean. Nuestros consumidores, perdón, tienen conocimiento de otros proveedores. ¿Sí? Recuerden que yo, ¿sí? Voy a ser la o el proveedor o proveedora de mi cliente. ¿Sí? Para el cliente yo soy su proveedora. Entonces, acá la pregunta es, para que se modifique, ¿sí? Esta demanda o este comportamiento de ellos ante mi variación del precio, ¿sí? También nos tenemos que preguntar, ¿sí? Si ellos tienen acceso o tienen información o tienen conocimiento de que el mismo producto que yo también o que yo lo estoy vendiendo también lo tienen los demás. ¿Qué porcentaje de ingresos destinan, ¿sí? O direccionan al producto que nos están comprando? ¿Sí? Es decir, ¿vieron cuando acá veíamos, ¿sí? Cuando la demanda era totalmente inelástica, ¿sí? O acá, mejor dicho, cuando veíamos la diferencia entre que pasaba de 100 a 50 y después de 100 a 80. ¿Sí? Es importante saber
qué tan representativo es el producto para ellos, pero también hasta qué punto ellos están dispuestos a pagar y qué margen tiene para soportar estos aumentos. Quizás lo pueden seguir haciendo hasta una cierta medida o hasta un cierto nivel de precios, ¿sí? Y quizás no puedan mantenerse como si fueran es el caso de la demanda inelástica, es decir, el precio esté donde esté, yo igual voy a comprar, ¿sí? Pero quizás esa caída en la demanda no es tan significativa porque pueden todavía seguir comprando nuestros productos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que cambié el precio del bien? ¿El producto tiene una característica única que lo diferencia de los productos de los competidores? ¿Qué valor le atribuyen los competidores a las características con las que yo digo me diferencio? ¿Sí? Es decir, y acá volvemos a lo que hablamos al principio y de hecho en la clase pasada. Cuando nosotros competimos, cuando nosotros ofrecemos un producto o un servicio donde existen otras personas, otros locales, otros almacenes, otros empresarios u otras empresas que ofrecen productos muy similares a los nuestros, ¿sí? Y donde nos cuesta quizás buscar algo que nos identifique como producto en sí de la competencia, es importante pensar qué valor yo voy a añadir, ¿sí? Para trasladarlo y para que forme parte de todos y cada uno de los factores que hacen a la relación comercial. Es decir, cuando yo como proveedora, ¿sí?, ofrezco un producto, buscar la manera que no solamente sea satisfacer la necesidad específica. Es decir, si yo estoy vendiendo jugos naturales, ¿sí?, que no solamente sea la necesidad de satisfacer las ganas de tomar un jugo fresco, recién exprimido, sino qué más yo puedo adicionar, ¿sí? ¿Cómo es mi trato? Ver la manera de acercarte hasta tu domicilio, si nos encontramos en un determinado radio o a una determinada distancia, ¿sí? Explicarte cuáles son las propiedades o los beneficios que puede tener tal o cual fruta, ¿sí?, que después de procesarla se la suministra, ¿sí? Mostrarle, permitir o transmitir, ¿sí?, que realmente el proceso, ¿sí?, es tal cual como yo lo estoy diciendo, ¿sí?, que si yo digo 100% natural, ¿sí?, no hay ningún conservante, no hay nada que altere, ¿sí?, la consistencia o la durabilidad del jugo, porque yo estoy diciendo es totalmente natural, es decir, si querés un jugo de naranja, ¿sí?, es de la naranja, se corta, lo exprime y te sirvo. ¿Sí? Te adiciono si querés un edulcorante, te adiciono si querés azúcar, pero eso ya corre a tu criterio y a tu deseo. Es decir, ¿qué más yo puedo sumar, ¿sí?, para mantener esa relación y que no solamente sea satisfacer una necesidad, ¿sí? Y adherir o adicionar o tener presente esas cuestiones que son llamadas o que son conocidas como valor agregado, valor añadido, es lo que a mí me va a permitir responder esta pregunta. ¿Cuál es el valor que yo adiciono a mi producto? ¿Y cuál es el valor que me identifica o me diferencia, ¿sí?, del resto de la competencia? Y que no solamente lo digo yo, sino que lo pueden decir los clientes y de hecho la propia competencia. Comparación fácil. Los consumidores pueden comparar fácilmente la calidad de los diferentes productos, ¿sí? Es decir, cuando están comprando un producto, un mismo producto, vamos a suponer una pizza, lo hace en mi local y luego lo hace en la competencia, ¿sí? Tienen la capacidad o están, digamos, en condición o con el paladar de determinar y de apreciar la calidad, y que no solamente esa calidad sea una calidad, volvemos a lo que decíamos recién, una calidad del bien en sí, sino
todo lo que va a rodear y todo lo que lo va a formar a ese producto, ¿sí? Que el proceso sea de calidad, que mis recursos humanos sean de calidad, que las cajas, las etiquetas, es decir, que todo de lo que forma parte, el packaging que forma parte, también sea de calidad, porque es lo que va a permitir que la pizza mantenga la temperatura sin variar, ¿sí? La manera o la textura en la que está realizada, sin que varíe el sabor, ¿sí? Que permita la manipulación, es decir, que al momento de trasladar lo que estamos transportando no se dañe, no se deteriore, no llegue aplastado, el queso fuera de su lugar. Es decir, que que los consumidores logren apreciar y diferenciar la calidad de mi producto versus la de la competencia. Y también la necesidad que se tenga sobre ese bien. Es decir, ¿se trata de un bien de primera necesidad o es un bien de lujo? ¿Sí? Esto también, ¿sí? Influye como factor dentro de la elasticidad precio-demanda. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en función a la importancia o a lo que viene a satisfacer, ¿sí? En función a lo que cuesta, yo podré pagar y lo podré comprar o no. ¿Cuáles son las limitaciones? Solo es calculable una vez ocurridos los hechos y su valor dependerá del mantenimiento o no de las condiciones y situaciones en que la misma ha sido calculada. ¿Y qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere con que solo es medible o se puede calcular una vez que ocurrieron los hechos? Que yo, para poder decir si mi demanda es elástica, inelástica, ¿sí? Yo necesitaré saber cómo se comporta la demanda, ¿sí? Y la demanda se va a comportar una vez que yo salí con un precio nuevo, ¿sí? Es por eso que no hay una manera, al menos de llegar a un número exacto, de poder anticiparme y de poder conocer de antemano. Quizás, como le decía recién, al menos en un número exacto, quizás yo, sabiendo la situación del contexto, puedo llegar a inferir que aumentando un 15% el valor de las pizzas, la demanda es muy posible que caiga. Quizás no tenga con precisión cuánto, pero sé que va a caer, ¿sí? Por eso, primero se tiene que dar el hecho, ¿sí? El hecho imponible, ¿sí? En contabilidad, para que yo pueda calcular cuánto es la elasticidad precio-demanda. En ciertas situaciones el problema será saber cómo actuar sobre esa sensibilidad protegiendo los intereses de la empresa, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Si nosotros observamos que tenemos una caída en la demanda producto de un aumento del precio, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a pensar qué estrategias vamos a implementar para revertir esa situación sin bajar el precio. Porque yo, si aumenté el precio es porque mis costos, ¿sí? Ya no los puedo sostener al mismo precio que venía vendiendo hace días o semanas o meses atrás, ¿sí? Porque ustedes recuerden que el proceso de formación y de producción de un determinado bien y de todos los insumos que lo conforman va a pasar por diferentes agentes en diferentes etapas, ¿sí? Es decir, pensemos en la pizza. Yo para elaborar la pizza necesito tener harina. La harina tiene su proceso dentro de la cadena de abastecimiento, ¿sí? Arranca desde el campo, en la parte productiva, la parte de procesamiento, la parte de transporte, ¿sí? La parte de almacenamiento, ¿sí? Si compramos a granel y luego fraccionamos, ¿sí? Luego volvemos a distribuir, es decir, va pasando por instancias hasta llegar al producto final o disponible, ¿sí? En mi cocina para poder traerlas o incorporarlas a un nuevo proceso, ¿sí? Y eso acarrea o viene o va dejando en cada instancia o en cada sector un poquito más de costo, ¿sí?
el queso lo mismo, el puré de tomate lo mismo, la verdura lo mismo, es decir, todos los insumos que yo necesito para elaborar una pizza y luego comercializarla, provienen, ¿sí?, de diferentes actores que se procesan y que tienen en sí diferentes costos. Entonces, si esos costos se van incrementando, es decir, si cada gente que toma o que trabaja sobre la parte que le toca sobre ese producto, va a adicionar sus costos. Y va a pasar, y el que sigue va a comprar, y a su costo de compra va a adicionar lo suyo, y lo va a vender. ¿Sí? Y así con todos los insumos que yo necesito. Entonces, va a llegar un momento en que yo necesito trasladar esos costos a mi precio final. Pero ¿cuál es la reacción o la contrapartida que yo puedo tener? Es la reacción de mis clientes. ¿Y qué reacción es? Bajar la demanda. Bajan su nivel de compra. ¿Por qué? Porque sus ingresos no aumentaron, ¿sí? Y yo en esta misma condición ya no puedo mantener el nivel de compras que venía. Entonces, esta es una limitación que representa hasta de hecho un desafío para las empresas de decir, ¿cómo hago para revertir esta situación? Es decir, para mantener la demanda que no caiga, pero sin bajar mi precio. ¿Sí? Porque si bajo el precio quiere decir que o resignaré ganancia o algo no podré pagar. ¿Sí? Y otra de las limitaciones es que no mide el efecto de otros factores como por ejemplo la fidelidad de la compra. No es un indicador que nos diga este cliente es o no es fiel. ¿Sí? Es decir, su variación en la demanda, ¿sí?, no tiene una relación o no necesariamente tiene una relación directa con la fidelidad y de lo bien que yo le caiga como proveedora, como vendedora, sino que simplemente no puede mantener el nivel de compras, ¿sí?, al precio nuevo que yo le estoy dando, le estoy mostrando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decíamos que todo el resto de las variables se mantenían constantes. ¿Sí? Bueno, acá solamente es a modo informativo, ¿sí?, el comportamiento de las elasticidades, ¿sí?, precio-demanda de los diferentes muebles, la parte mobiliaria, vehículos, ropa, tabaco. ¿Sí? ¿Vieron? Miren esto. ¿Vieron cómo en ciertas situaciones o en ciertos casos, ¿sí?, la demanda es mayor a 1 o menor a 1? ¿Sí? Bien. Elasticidad, ingreso-demanda. ¿Sí? Dijimos que íbamos a ver 3 tipos de elasticidades. ¿Sí? La elasticidad precio-demanda, elasticidad cruzada y la elasticidad ingreso-demanda. ¿Sí? Entonces, para cerrar la idea, elasticidad precio-demanda, decíamos cómo varía la demanda cuando varía el precio del bien. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar cómo varía la demanda cuando lo que varía es el ingreso. ¿Sí? Ya no el precio, sino el ingreso de los consumidores. ¿Hasta acá? ¿Bien? Sí, profe. ¿Sí? Profe, bien, bien. Bueno, Bien, bien. mejor. Díganme, chicos, si no se entiende, para mí es importante, ¿sí? Volvemos a ver, volvemos a repetir. De todos modos, no se preocupen porque la clase que viene, por eso quiero que hagamos, que estén todos y todas, y hagamos un práctico, estudiemos, porque así nos vamos a sacar las dudas y vamos a comprender. Muchas veces cuando se lee o se explica, parece que todo se entiende. ¿Sí? No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasa muchas veces. Pero cuando nos ponemos a hacer los prácticos o los ejercicios, y ahí es como que comienzan todas las dudas y las consultas. ¿Sí? Siempre es mejor que las dudas las tengamos en clase y no en el parcial. ¿Sí? Bien, seguimos. Elasticidad, ingreso-demanda. La elasticidad ingreso de la demanda mide cómo la cantidad demandada va a variar o va a cambiar ante un cambio en el ingreso del consumidor.
¿Sí? Volvemos a lo que les decía hoy. Relacionemos el título, elasticidad, ingreso, demanda. Cómo la demanda varía ante un cambio o ante una variación del ingreso. ¿Del ingreso de quién? De los consumidores. ¿Sí? Ustedes son los vendedores. Entonces, siempre vamos a estudiar cómo va a comportar su nivel de demanda, es decir, sus compras hacia mí, en función a algunas variables. Primero vimos en función a lo que depende de mí, que es el precio. Ahora vamos a estudiar en función a lo que ya no depende de mí, que son sus ingresos. ¿Sí? Se calcula como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividida por el cambio porcentual en el ingreso. ¿Vieron cómo hay ciertas cosas que se mantienen de la misma manera? ¿En qué sentido? El cálculo es el mismo. Seguimos considerando la relación como o presente en el numerador de quién, de la variación de la demanda. Y en el denominador estamos considerando ahora la otra variable que es el nivel de ingreso. ¿Sí? Anteriormente consideramos la variación del precio como denominador, ¿sí? Como la parte de abajo de la división. Ahora vamos a considerar el ingreso, ¿sí? Y acá, ¿sí? Está la fórmula o el cálculo. Más que fórmula, la división, ¿sí? Y decimos que la elasticidad ingreso, con I, demanda, va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad demandada, es decir, en cuánto varía la cantidad que nuestros clientes nos están comprando ante una variación porcentual, siempre esto es porcentual, ¿sí? En el nivel de ingreso que ellos están teniendo, ¿sí? Y acá vamos a diferenciar los resultados en bienes normales o inferiores. Cuando la elasticidad ingreso-demanda es mayor a 0, estamos ante la presencia de un bien normal. Ya vamos a ver qué es uno y qué es otro. Cuando la elasticidad ingreso-demanda es menor a 0, estamos ante la presencia de un bien inferior. ¿Sí? Dice la Filmina, la mayoría de los bienes son bienes normales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayores ingresos se incrementa la cantidad demandada. ¿Sí? Pero hay otros bienes que no se comportan de esta manera porque están dentro de la categoría o de la clasificación de bienes inferiores. Por ejemplo, ¿cuál es un bien inferior? El transporte público. ¿Sí? ¿Y por qué se lo incluye dentro de un bien inferior? Porque, dice la Filmina, a mayores ingresos la cantidad demandada es menor. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo de donde vivo hacia donde trabajo me tengo que tomar 2 colectivos. ¿Sí? 2 colectivos para ir a la mañana cuando ingreso a mi trabajo y 2 colectivos para volver. ¿Sí? Digamos, esa manera de transportarme, porque no es otra de la que puedo acceder o contar, ¿sí? Me insume tiempo. ¿Sí? Me insume tiempo que se mide no solamente en lo que puedo destinar a dormir un ratito más a la mañana, sino en el desgaste que a mí me genera, ¿sí? Esperar un colectivo, bajarme, esperar que venga otro, más ahora con todo el tema de la pandemia, las restricciones que se necesita mantener una determinada capacidad y quizás a veces pasan 3 colectivos y en el cuarto recién subí, ¿sí? Esto hace que muchas veces llegue tarde y otras veces que tenga que salir más temprano. Es decir, genera una serie de condiciones o de situaciones que si estuvieran a mi alcance las quisiera evitar. ¿Sí? Vamos a suponer que en el trabajo, ¿sí? Logro tener un ascenso y ese ascenso representa un incremento en el salario del 60%. ¿Sí? De un mes para otro. Es un buen aumento,
Y acá yo ya comienzo a pensar y digo, lo primero que quiero hacer es optar por otro medio de transporte, ¿sí? Que me permita a mí, ¿sí? Salir un poquito más tarde de mi casa para llegar siempre puntual a mi trabajo, ¿sí? Pero ya evitar salir tan temprano, tomarme 2 colectivos, ¿sí? Lo mismo a mi regreso, ¿sí? Llegar mucho tiempo después, cansada, ¿sí? Y también tengo mi familia, también tengo otras cosas que hacer, entonces yo necesito y quiero ahorrar tiempo y buscar una cierta comodidad. Entonces puedo empezar a pensar qué hacer. Puedo consultar a la base de remises que está cerca de mi casa, a ver si podemos negociar alguna tarifa por buscarme y por llevarme y por buscarme. Puedo optar de averiguar algún plan por una moto, ¿sí? O puedo ver algún auto, ¿sí? Luego de un par de meses que pueda ahorrar o con algún crédito que yo pueda sacar y comprarme ahora, total, yo sé que el aumento de sueldo me permite pagar esa cuota, ¿sí? Y vamos a suponer que me compro un auto, ¿sí? Un auto dentro de mis posibilidades, ¿sí? La demanda del bien inferior, ¿sí? Que es el transporte público, va a bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi ingreso me permite a mí, ¿sí? Dejar de optar por ese servicio. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Debido a que la cantidad demandada y el ingreso se mueven en distintas direcciones, ¿sí? Los bienes inferiores tienen elasticidades de ingreso negativa. Las necesidades como la comida y la ropa tienden a tener pequeñas elasticidades de ingreso porque los consumidores compran alguno de estos bienes incluso cuando sus ingresos son bajos, ¿sí? Es decir, hay determinados bienes, ¿sí? Al ser de primera necesidad, que nosotros ganemos el mismo sueldo o tengamos un aumento del 60%, yo igual necesito consumir. Yo igual necesito comprar un kilo de pan, yo igual necesito comprarme un puré de tomate para hacer un tuco, yo igual necesito comprarle la zapatilla a mi hijo para la escuela, ¿sí? Es decir, hay cuestiones o hay casos, ¿sí? Donde independientemente del nivel de ingresos, ¿sí? El comportamiento de la demanda no va a sufrir grandes variaciones, ¿sí? Bien. Los lujos, como el caviar y los diamantes, tienden a tener grandes elasticidades de ingreso. ¿Por qué? Porque los consumidores consideran que pueden prescindir de estos bienes si sus ingresos son bajos, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que luego tengo otro aumento de sueldo, ¿sí? Y quiero ir por algunos de estos bienes, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo de repente me quedo sin trabajo? ¿Sí? Buscaré priorizar otros bienes de primera necesidad que estos, ¿sí? Es por eso que dice esta última partecita, que tienden a tener grandes elasticidades de ingresos porque los consumidores saben que no pasa nada si los deja de consumir o adquirir, ¿sí? Cuando obviamente sus ingresos ya no les permite tomar o comprar estos tipos de bienes. Bueno, estos son datos, ¿sí? Adicional para tenerlo presente cómo es la elasticidad, ¿sí? En función del ingreso demanda. Y por último, esta es más cortita, la elasticidad precio cruzado de la demanda, ¿sí? ¿Y qué nos queda por analizar acá? La elasticidad precio cruzado de la demanda mide cómo la cantidad demandada de un bien va a responder a un cambio en el precio, pero ya no de este bien, sino de otro bien. Y estos otros bienes, ¿sí? Pueden ser bienes complementarios o bienes sustitutos. En este sentido, se calcula como el cambio porcentual de la cantidad demandada del bien 1
dividido el cambio porcentual en el precio, pero del bien 2. Parece medio confuso, ¿sí? Pero siempre les digo que con la práctica todo parece más fácil. Entonces, si lo llevamos a la relación o al cociente, ¿sí? Vamos a decir que la elasticidad cruzada de demanda de los bienes X e Y, ¿sí? Estamos hablando de dos bienes, va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X, o bien 1, o bien A, ¿sí? En relación a la variación porcentual en el precio del otro bien. ¿Sí? La elasticidad cruzada, si es mayor a 0, los bienes que estamos estudiando, es decir, X, E, Y, A o B, 1, 2, son sustitutos. ¿Sí? Pollo, carne. ¿Sí? La elasticidad cruzada es igual a 0 cuando los bienes son independientes, es decir, nada tienen que ver. ¿Sí? Lavarropa con un par de zapatillas. No hay relación. ¿Sí? Y la elasticidad cruzada, si es menor a 0, los bienes, ¿sí? A o B, 1 y 2, X e Y, son complementarios. ¿Sí? Se complementan. El que la elasticidad precio cruzada sea positiva o sea negativa, entonces, va a depender del hecho de que si los bienes son sustitutos o complementarios. ¿Sí? Es lo que recién acabamos de ver. ¿Son sustitutos o son complementarios? ¿Sí? Positiva o negativa. ¿Sí? Los bienes sustitutos son bienes típicamente usados uno en lugar del otro. ¿Sí? Eso no es ni un concepto nuevo. Por lo que un incremento, y acá un ejemplo, un incremento en el precio de uno de ellos, en este caso, por ejemplo, el de la manteca, induce a las personas a comprar, ¿sí?, su sustituto. En este caso, por ejemplo, la margarina. ¿Sí? Debido a que el precio de la manteca, el que aumentó, y la cantidad demandada de margarina se mueven en la misma dirección, ¿por qué? Porque si aumenta el producto que yo vengo consumiendo, yo voy a optar por su sustituto. Entonces, su sustituto, en términos de demanda, va a aumentar. Por eso ambos se mueven en la misma dirección. Por este motivo, la elasticidad precio cruzada va a ser positiva. Por otro lado, los bienes complementarios son bienes típicamente usados en el mismo momento. ¿Sí? Si yo estoy elaborando una pizza, yo necesito una serie de insumos que forman parte y que se deben complementar y unir para llegar al producto final. ¿Sí? En este caso, la elasticidad precio cruzado va a ser negativo. Ay, perdón, me salté el ejemplo. Por otro lado, los bienes complementarios son bienes típicamente usados al mismo tiempo. Por ejemplo, las computadoras y sus programas. ¿Sí? Un ejemplo, el programa que yo trabajo para mi trabajo es SAP. ¿Sí? Sin una computadora yo no lo puedo usar, no lo puedo procesar, no puedo trabajar, ¿sí? No puedo ver el estado de la cuenta de los proveedores, no puedo ver los movimientos que se registran, no puedo ver nada de la empresa, ¿sí? Porque puedo tener un sistema buenísimo, ¿sí? Pero si no tengo el equipo donde yo lo necesito para trabajar, de nada me sirve. Entonces, ambas cosas se complementan. O sucede al revés. Puede que yo tenga la computadora, tengo el equipo, pero si no tengo un sistema, yo en mi trabajo, al menos en lo que se refiere a mi actividad, ¿sí?, no podré trabajar, no podré operar. Yo necesito de las dos cosas para poder ocupar mi puesto y realizar mi tarea. ¿Sí? En este caso, la elasticidad precio cruzado es negativa, indicando que un incremento en el precio de las computadoras disminuye la cantidad demandada
de los programas de cómputo. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer que estábamos pensando en sumar 10 licencias más de SAP, pero me doy cuenta, ¿sí?, de que no tengo equipos, ¿sí?, o de que los equipos que tengo que comprar aumentaron, ¿sí? Entonces, el incremento en el precio de las computadoras va a hacer que yo no pueda demandar o que yo no pueda comprar el sistema que necesito para trabajar, ¿sí? Porque el aumento del precio directamente frena mi decisión de compra. Y si frena mi decisión de compra de los equipos, de la mano va a ir este freno también en la adquisición del sistema o del programa. ¿Sí? Bien, nos queda unos minutitos más. Hasta acá, chicos, llegamos con la unidad 5, son 6 unidades, ¿sí? Llegamos hasta la unidad 5. Le vuelvo a decir para los que fueron ingresando después. Primero, me avisan por favor si no han recibido la invitación para que participen en el Drive, ¿sí? Yo les mandé la unidad 5, la mandé completa, ¿sí? Y mandé lo que tienen que reforzar de lectura con bibliografía, ¿sí? Entonces, entre lo que vimos en clase, más la filmina, más la bibliografía, al menos las 5 van a sacar un 10, ¿sí? No puede haber margen de error, ¿sí? Sus correos yo los saqué desde la plataforma de UCE, ¿sí? Así que quisiera pedirles por favor que chequen cuando pueden si recibieron, ¿sí? Y si no, me avisan, me escriben, me consultan, y se los vuelvo a mandar, ¿sí? Como en el caso de Luciano, por ejemplo, que hoy me comentó que no recibió, ¿sí? Voy a volver a mirar su correo, y en todo caso se lo mandaré directamente. El tema es que no lo hago así porque hay veces que los archivos son muy pesados, ¿sí? Y no se cargan directamente. Entonces, una facilidad, algo más fácil, es hacerlo a través del Drive. Y si no, le voy a pedir a la profe que me habilite para compartirles en la nube, ¿sí? Entonces, seguimos en el mismo esquema y no genero ninguna complicación, ¿sí? Bien, esa era una de las cosas. Y la otra cosa que le quería decir es que la clase que viene, en la clase, antes de seguir con la unidad 6, al menos un rato, el tiempo que nos lleve, vamos a practicar, ¿sí? Vamos a practicar lo que vimos en la unidad 5, ¿sí? Y los chicos me estaban pidiendo también practicar las otras temáticas del primer parcial para los que salieron mal, ¿sí? Para que cuando recuperen, lo recuperen bien, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta respecto a eso, si puede ser. ¿Sí? Primero se rinde el segundo parcial y en caso de aprobar, se rinde el recuperatorio, ¿no? Claro, es así. Para los que salieron Ok. bien en el primer parcial, ¿sí? Digamos que vamos bien, ¿sí? Rendimos el segundo, si salimos bien, regularizamos la materia, ¿sí? Nos vemos en el final, ¿sí? Depende la instancia en la que se presenten, rendirán conmigo o con la profe, ¿sí? Cuando se reintegre. Si saliste bien en el primero, pero en el segundo te va mal, ¿sí? El último viernes, ¿sí? Recuperás el segundo, ¿sí? Salís bien, regularizás, nos vemos en el final. Ahora, si saliste mal en el primero, ¿sí? Tenés que sí o sí salir bien en el segundo, porque si salís mal en el segundo, no hay más recuperatorio, porque el recuperatorio que hay es para el primero o el segundo. ¿Se entiende? En ese sentido se quedan libres. Sí, ¿Sí? profe. Bien, Entendido. perfecto. Una consulta, porque ahora que lo dije me generó la duda. Las consultas que ustedes tenían y que querían ver, ¿eran del primer parcial o del segundo parcial con lo que vieron con la profe Elcira? Eso me está quedando Segundo, profe.
Ah, perfecto, el segundo. Ok. Bueno, El segundo el segundo. estaría bueno, profe. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, profe, estaría buenísimo. Segundo. Que sea lo que dimos la profe Alcira en la primer clase después del parcial, lo que dimos con ella de punto de equilibrio y eso. Bien, bueno, me comprometo que mañana voy a hablar con ella, ¿sí? Para pedirle, ¿sí? Entonces practicamos un poquito, ¿sí? No importa el tiempo que nos lleve, chicos, la idea. De todos modos, digamos, la unidad 6 no la voy a poder terminar en esta clase, perdón, en la clase que viene, y sí me interesa, sí me interesa que lo que se vaya viendo o lo que hasta se ha visto, se entienda, ¿sí? Se comprenda, ¿sí? Sobre todo para quienes salieron mal en el primero es muy importante porque ya no hay más chance que salgan bien en el segundo. Entonces, digamos, vamos a ir con la mayor seguridad y la mayor confianza, ¿sí? Pero al mismo tiempo lean, ¿sí? Lo que les mandamos. La profe les mandó las unidades anteriores, ¿no? Eso tienen todo, Sí. ¿sí? Si hay algo que falta, me avisan, entonces yo ya con tiempo le aviso. Recuerden que ella está de licencia y vamos a tratar de molestarla lo menos posible, ¿sí? Entonces vamos a tratar de preguntar todo ya, entonces vamos tranquilos a rendir el parcial, ¿sí? Muy bien, entonces quedamos así. En la semana yo mañana, bueno, hablo con ella, nos ponemos de acuerdo y sumo algunos casos más para practicar el viernes, ¿sí? Así que vengan con todas las pilas, vengan con una calculadora y vamos a estudiar juntos, ¿sí? Buenísimo, Bueno, profe, gracias. bueno, no, de nada. Bueno, vamos a comenzar con la unidad 6, que es la última del programa, ¿sí? Donde el primer tema que vamos a ver son los factores económicos que alteran la fijación de precios. Ustedes recordarán, ¿sí?, que ya con la profe Alcira y después en la clase anterior, y de hecho en esta misma clase hemos hablado, ¿sí?, de que existen una serie de condiciones o de factores que se deben tener en cuenta al momento de formar o de pensar cuál va a ser el precio al que yo voy a llegar. Pero las empresas no solamente tienen que considerar los factores o las cuestiones que los pueden manejar o que los pueden medir y que de hecho los pueden llegar a tener de manera interna, como ser, por ejemplo, los costos. Es decir, cuando ustedes hablan de un costo variable o de un costo fijo, los tienen identificados y saben, ¿sí?, que el costo fijo, por ejemplo, es el sueldo de la nómina de mi personal y yo sé perfectamente lo que me cuesta cada uno de ellos, ¿sí? Yo sé que mi costo fijo del alquiler del inmueble donde yo estoy trabajando, ya sea mi oficina o mi local comercial, me sale 25.000 pesos por mes. Lo tengo claro, lo tengo identificado y está en mí poder variar o poder modificar eso. Por ejemplo, ver la posibilidad de negociar algún plazo ya no semestral, sino anual, ¿sí? Buscar digamos, un punto de negociación entre la tasa que estamos actualizando, entre el proveedor, que es el dueño del inmueble, y yo, ¿sí? Y si no, ver otra opción, mudarme, ¿sí? Ver por algo más económico, por algo más accesible, ¿sí? Si yo tengo costos variables muy altos, ¿sí?, ver la posibilidad de conocer o de evaluar otros proveedores que ofrezcan el mismo producto con las mismas especificaciones con las que yo vengo trabajando, porque considero y digo que mi calidad no la voy a cambiar y sobre este trabajo o este proceso o estos productos yo quiero mantenerme. Entonces, ojo cuando cambio de proveedor, ¿sí? Pero bueno, escuchar, ver otras opciones, pedir muestras, ¿sí? O en este mismo proveedor, bueno, ver la manera de negociar algún descuento, si puedo hacer una compra en un mayor volumen, ver qué bonificación puedo obtener, qué plazo de pago más conveniente o más extenso me puedes dar. Es decir, todas estas cuestiones son factores que inciden en la formación del precio y que yo las puedo manejar.
Pero hay otras cuestiones que se dan y que yo no las puedo, ¿sí? Cambiar o tener un control directo sobre esas cuestiones. ¿Y qué cuestiones pueden ser? Factores económicos como por ejemplo la inflación, que es el tema que vamos a ver enseguida. No creo que hoy veamos, pero es uno de los temas más importantes de esta unidad. Las tasas de interés, ¿sí? Que yo estoy pagando, ¿sí? Por ejemplo, por un préstamo, los impuestos, ¿sí? Si sube el porcentaje o si sube o baja la base imponible, eso me va a repercutir, ¿sí? El auge o la recesión por la que estamos atravesando o por la que está pasando en nuestro país, el ciclo económico, que ahora ya vamos a ver cómo se da y qué se da en cada parte de ese ciclo, la apertura de la economía, es decir, qué barreras se están dando, ¿sí? A nivel nacional e internacional y que afectan, ¿sí? Al precio de mis productos. Y hoy uno de los ejemplos más nuevitos es lo que está pasando con la carne, ¿sí? El cierre de exportación de la carne. ¿Sí? Eso influye, eso genera una reacción, ¿sí? En los productores, ¿sí? Y eso va a influir en el precio, ¿sí? Posiblemente si yo no vendo o no genero o no pongo el producto en el mercado, no hay oferta, el precio que va a pasar. A ver, y esto ya pregunté en la clase pasada, ¿qué pasa cuando cuando la oferta es baja? ¿El precio baja o sube? Sube. Sube, correcto. Hay menos productos por vender, el precio sube. Una de esas consecuencias, o mejor dicho, una de esas explicaciones puede ser una baja en la producción o un control en lo que yo estoy elaborando, produciendo o vendiendo. ¿Sí? Entonces, existen otras condiciones, existen otras, mejor dicho, situaciones que se dan a nuestro alrededor donde de manera directa o indirecta, como dice la Filmina, van a influir en las decisiones de precio. Y la compañía debe analizar las repercusiones que tienen los precios en todos los niveles y en todas las instancias, ¿sí? De su organización o de su ambiente, como dice la Filmina. ¿Por qué? Porque la fijación de precio es la variable con mayor peso o impacto económico que va a tener en las empresas. Entonces, se hace necesario contemplar todas y cada una de las variables que se dan, que se manifiestan, que se presentan al momento de fijar el mejor precio posible. Porque a partir de ese precio, ¿sí? Es el que me va a indicar o el que me va, digamos, a permitir subsistir y seguir manteniendo la estructura y con todo lo que ello conlleva, es decir, mantener a mi nómina, mantener el alquiler, mantener todos los gastos operacionales, comprar los insumos, ¿sí? Y que me quede un margen de ganancia para seguir, para volver a comprar o para invertir, ¿sí? El ciclo económico es una serie de fases o etapas por las que pasa una economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final, ¿sí? Donde el ciclo comienza de nuevo. Cada ciclo va a pasar por periodos de recesión y por periodos de expansión. Este fenómeno ha sido común a lo largo de toda nuestra historia económica, ¿sí? Conociéndose también, o también tiene otras denominaciones como ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas. En las fases alcistas, ¿sí? Es decir, cuando estamos ascendiendo, la economía logra mejorar, la economía repunta, ¿sí? La economía respira, ¿sí? Se crea empleo, ¿sí? Hay más ingresos, hay más consumos, ¿sí? Todo va marchando bien. Mientras que en las economías, o en las fases, perdón, bajistas, la economía decrece, cae, ¿sí? Es en los periodos de contracción
cuando se desatan las crisis económicas. Y ahora vamos a mirar qué significa cada uno y los libero. La primera fase, o la primera etapa dentro de la fase, es la recuperación, ¿sí? Que es la fase del ciclo en que la economía está o estancada o crece de manera ligera. La expansión es la fase de mayor crecimiento económico. ¿Sí? ¿Vieron cómo cada nombre o cada título, ¿sí?, da a entender su explicación o su definición? La expansión es la fase de mayor crecimiento, de mayor nivel económico al que ha llegado la economía y donde nos encontramos. La fase de auge es aquella en la que el crecimiento económico empieza a mostrar algunas señales de agotamiento. Y esto nos va a conducir a la siguiente etapa, que es la recesión. La etapa de recesión, acá la economía cae, se reduce, ¿sí? Y así como hoy decíamos que cuando la economía está en alza, ¿sí?, hay empleo, hay ingreso, hay consumo, acá sucede todo lo contrario, ¿sí? Acá hay una disminución del consumo, producto de una falta de ingresos, producto de una falta de empleo. Hay una caída de la inversión, ¿sí? No hay plata, ¿sí? O el contexto es muy inestable y es muy inseguro para arriesgarse a invertir, ¿sí? También hay una disminución en la producción de bienes y servicios, ¿sí?, ya sea por una falta de inversión o ya sea porque no podemos comprar los insumos o la materia prima para producir, o ya sea porque simplemente considero que no los podré ubicar, entonces no elaboro, no produzco, ¿sí? Lo cual provoca a su vez que se despidan trabajadores, es decir, que haya desvinculaciones, y por lo tanto aumente el desempleo. Y todo es una cadena, ¿sí? No hay empleo, sino más bien hay desempleo, hay gente desocupada, esa gente tiene menos plata para consumir. Si hay menos plata para consumir, hay menos productos que se van a vender porque no voy a tener demanda, no voy a tener consumidores, ¿sí? Y eso va a dejar consecuencias en cada uno de los sectores o en cada uno de los agentes. Y la depresión es cuando nos encontramos en una fase de recesión continua en el tiempo y donde no hay vísperas de mejora, ¿sí? Y a nivel de gráfico lo tenemos así, ¿sí? Arrancamos con la recuperación, ¿sí? Arrancamos, nos expandimos, estamos creciendo, la economía contribuye o es apta, ¿sí?, para la creación de empleo. Al haber empleo hay plata. Si hay plata, la gente puede consumir, la gente puede gastar, ¿sí?, y todo va en ascenso y va bien. El auge se observa, ¿sí?, que la economía se siente agotada y da síntomas, ¿sí?, de una caída, que es la recesión, hasta que llegamos al punto más bajo, que es la depresión, ¿sí? Hasta acá llega el ciclo, ¿sí? Cuando logramos salir de la depresión, arrancamos nuevamente la recuperación y todo se repite, ¿sí? Este comportamiento, ¿sí?, este comportamiento puede durar en algunos casos más, en algunos casos menos, ¿sí? Eso va a depender de muchísimas condiciones, ¿sí?, que van a ser ciclos más cortos o ciclos más largos, ¿sí? Bien. La clase que viene entonces, como les decía, vamos a hacer unos prácticos y luego vamos a arrancar con inflación, ¿sí? Vamos a estudiar o vamos a conocer de qué se trata, cuál es el índice, ¿sí?, utilizado para medirla, qué considera, qué bienes, qué productos, qué servicios, ¿sí?, cómo se calcula, ¿sí?, y cómo va variando mes a mes, ¿sí? Bueno,
¿Dudas, consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿A ustedes ya se quieren ir? Parece que no, que está todo claro. Bueno, No, profe, todo claro. genial, buenísimo. Bueno, chicos, los libero, esto ha sido todo por hoy, gracias por estar. Nos encontramos el otro viernes, ¿sí? Para seguir como venimos planificando, ¿sí? Que descansen, buen viernes, buen fin de semana y buena semana la que viene, ¿sí? Gracias, profe. Chau, chicos. Igualmente. Chicas, Chau, descansen. chau. Chau, profe. Adiós. Muchas gracias. Gracias, profe, buen fin de semana. Gracias, Cuídese, hasta luego. igualmente.